Buenos días, chicos y chicas de sexto grado. En esta ocasión estamos entrando ya a la semana 27. Trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Nuestro reto de la semana será responder a la pregunta: ¿qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer en ese lugar? El título para hoy es ¿cómo se relacionan la diversidad de las plantas con las características de un ecosistema? Necesitaremos el texto, las características de los ecosistemas y la diversidad, nuestras hojas de reuso, nuestro cuaderno de ciencia y nuestros útiles escolares. Hoy empezarás tu investigación y en esta oportunidad iniciarás el estudio de la relación que existe en las características de los ecosistemas y la diversidad de plantas. Necesitarás observar el ambiente donde vives y reflexionar sobre las plantas en tu comunidad y la relación que ellas tienen con los seres humanos. Nuestro propósito para hoy será explicar y analizar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. ¿Te has preguntado qué plantas son las más abundantes en tu región? ¿Sabes tal vez cuán diversas son las plantas de tu localidad? ¿Conoces su importancia para la vida en los pobladores? Y la importancia que tiene la vida, las plantas y los animales. Contestaremos la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas? O sea, ¿cuáles son los factores que hacen que haya una gran variedad de plantas? Escribe algunas respuestas a modo de hipótesis a esta pregunta que hemos hecho. Por ejemplo, puedes escribir: creo que las características de los ecosistemas que se relacionan con la diversidad de las plantas son, y das dos ideas. Recuerda que estas son tus hipótesis a partir de tus saberes previos. Para demostrar lo que has afirmado en tus hipótesis, necesitas investigar. Así tus ideas estarán basadas en evidencias científicas. En tu cuaderno de ciencia y tecnología ya tienes apuntes anteriores respecto a cómo demostrar y validar tus hipótesis. Revisa lo que tengas anotado y completa tu plan de investigación. El plan de investigación, primero una lista de acciones que realizarás. Y si tienes la posibilidad de conseguir más información, la incluirás en tu lista de materiales. Te alcanzaremos la ficha que hemos descrito en la sección Recursos como material para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. Recuerda que debemos responder qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas. Luego de hacer tu lista de actividades, tendrás que poner la lista de los materiales y los recursos. Ya te vamos a alcanzar uno de los materiales, características del ecosistema y la diversidad. Tú por tu cuenta puedes buscar más información, ya sea en el internet o en la biblioteca de tu casa o consultando a alguno de tus familiares. Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que esta debe ser de una fuente confiable. Luego decidirás en qué registrarás la información que obtengas de la lectura, a través de cuadros u organizadores visuales o a través de resúmenes. Y anota dónde registrarás esa información. Para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta de investigación planteada, vamos a leer el texto Características de los ecosistemas y la diversidad. Al leer el texto, te sugerimos que analices lo que sigue. Escribe resúmenes breves de cada parte de la lectura. Busca las ideas claves. Las ideas claves son
las ideas importantes de cada párrafo, también llamadas ideas fuerza. Busca características de los ecosistemas. Busca por qué diversas plantas están en diversos ecosistemas. ¿Por qué la vida del ecosistema depende de la diversidad de las plantas? Y la diversidad de ecosistemas le corresponden diversidad de plantas. Busca estas ideas claves en el texto que vamos a leer. Primero haremos esta breve introducción. Características de los ecosistemas y la diversidad. La casa bonita es el nombre de un relato para niños, pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol de encino. Vamos a denominarle al árbol de encino la casa bonita. Hace años se realizó un conteo de seres que lo habitaban y se descubrió que sobre él viven 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todos en un solo árbol de encino. Ahora imagínate, ¿cuántos animales perderían su casa bonita cada vez que se corta un árbol? Y si en vez de uno se cortaran miles, como está ocurriendo en este momento en muchos lugares del país, miles de especies se quedarían sin su casita bonita. Seguramente si los animales que los habitan pudieran hablar, nos dirían al aspecto, ni mi casa ya es mi casa. Y tú, si tienes posibilidades de hablar, ¿qué les dirías a esas miles de animalitos? Ahora veamos una introducción al ecosistema. Ya en años anteriores, sea tercero, cuarto y quinto grado, se ha hablado de los ecosistemas, de las cadenas alimenticias o cadenas tróficas. Se ha hablado del medio ambiente. Trataremos de puntualizar estos conocimientos previos. Un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. En el ecosistema podemos identificar a los organismos que conforman varios tipos de seres vivientes o factores bióticos. En el gráfico podrás observar que las flechas señalan las cadenas tróficas, es decir, quién sirve de alimento a quién. Y tenemos entre ellos, a la primera parte de la cadena alimenticia o cadena trófica, tenemos a los productores, y estos productores son las plantas, capaces de producir materia orgánica como almidones y azúcares, a partir de elementos inorgánicos como el sol y el aire, y también el agua, por lo que se denominan seres autótrofos. Estos seres autótrofos son capaces de fabricar su propio alimento. Luego están los de más arriba de la cadena trófica, los consumidores. Tenemos los de primer orden, que son los herbívoros, que se alimentan de plantas. De segundo orden, los carnívoros, que se alimentan de los animales herbívoros. Luego del tercer orden, que son los animales que se alimentan de los dos grupos anteriores, es decir, de los herbívoros y de las plantas. Luego tenemos a los carroñeros, que son animales que se alimentan de los cadáveres de otros animales. Los descomponedores son el último grupo en la cadena trófica. Está compuesta por los hongos y los seres microscópicos como las bacterias, que descomponen la materia orgánica muerta y se alimentan de ella. En el ecosistema también encontraremos los materiales, agua, aire y minerales del suelo y la energía o luz solar, llamados factores abióticos. Los factores bióticos son los seres vivos y los factores abióticos los seres inertes. Estos son los materiales que las plantas transforman para construir su cuerpo y guardar sus reservas en las que los herbívoros se aprovechan y nosotros también. En el ecosistema, los seres vivos intercambian materia y energía entre ellos y con el entorno. Recuerda que puedes detener el video para volverlo a leer o leerlo más detenidamente.
Conversaremos sobre la diversidad de plantas. ¿Cómo la diversidad de plantas se relaciona con el ecosistema? Se relacionan de diversas formas, pero detallaremos dos. Plantas diferentes viven en ecosistemas con características diferentes. En el ecosistema están presentes las plantas que son organismos que poseen una particularidad. Tienen partes verdes, hojas y tallos. Estos son las fábricas de alimento que producen a partir de materiales inorgánicos como el dióxido de carbono, el agua y la luz solar. Las plantas, durante el proceso llamado fotosíntesis, almacenan energía en los alimentos que fabrican y desechan el oxígeno. Las plantas, como todo ser vivo, respiran oxígeno y también expulsan dióxido de carbono las 24 horas del día. Además, son capaces de almacenar una gran cantidad de agua y luego distribuirla al ambiente a través de la transpiración. Segunda relación: plantas diversas en ecosistemas diversos. ¿Cómo se genera un ecosistema? Imaginemos primero un espacio abandonado. Aquí en la figura puedes verlo. Este espacio está limpio y húmedo. Al comienzo, allí solo crecen plantas pequeñas y silvestres. Después vendrán los árboles llamados coníferos y luego se desarrollarán los árboles robustos. Estos conformarán un bosque. Cuando empieza a formarse el ecosistema, hay pocas especies de plantas, observen acá. Después la cantidad de plantas crece y también la variedad. Y cuando el ecosistema llega a su punto máximo de crecimiento, se denomina clímax del ecosistema. La cantidad y diversidad de plantas será muy grande y también tendrá más consumidores. El ecosistema puede verse perturbado por periodos de frío intenso, incendios forestales, exceso de consumidores, etc. Puede perderse, cambiar y renovarse, hasta llegar nuevamente al clímax y volver a perderse y desaparecer la diversidad. Los ecosistemas entonces no son estables todo el tiempo, van y vienen. Y cada vez las plantas son siempre las primeras en poblar estos espacios. Aquí está la fuente de donde hemos extraído esta parte de la información. Entonces tendremos que al principio los ecosistemas son muy simples, con pocas plantas y poca diversidad, o sea, poco tipo de plantas. Pero van volviéndose cada vez más complejos a medida que ingresan otros organismos. Las etapas en este desenvolvimiento se llaman sucesión. Durante la sucesión normalmente existe un crecimiento de la cantidad de seres vivos que conforman ese ecosistema y por consiguiente crece el almacenamiento de nutrientes. Cuando crece la cantidad de plantas y también la diversidad, aumenta también la diversidad de las especies participantes. Después de crecer un tiempo, el ecosistema se detiene. Si las condiciones del clima varían, el ecosistema también puede variar, pero muy poco. Los seres que mueren en el ecosistema son reemplazados por otros seres del mismo tipo. Este estado de inmovilidad del ecosistema se lo mantiene en equilibrio. La vida en el ecosistema depende de la diversidad de las plantas. Las plantas son importantes por diversas razones. Una de las más importantes es porque por haber cambiado la composición de la atmósfera terrestre. En los inicios de nuestra Tierra no había prácticamente oxígeno, pero abundaban el dióxido de carbono y el agua. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño, como es el caso de los helechos arbóreos.
Entonces, estos helechos arbóreos, al producir sus alimentos mediante el proceso de la fotosíntesis, las plantas crecían y a medida que se hacían más grandes, desechaban más oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco, la cantidad de oxígeno al principio de nuestra Tierra fue creciendo hasta ser posible respirar y los animales pudieron vivir. Así empezó la diversidad de las especies. La segunda razón, porque la Tierra depende de las plantas. Los humanos, al igual que el resto de los animales, no podríamos alimentarnos sin las plantas, porque directa o indirectamente lo que comemos procede de los vegetales. A partir de la materia orgánica elaborada por las plantas, se van alimentando el resto de los organismos en la tierra. Primero comen los herbívoros, que toman e incorporan en sus cuerpos el alimento elaborado por las plantas. Por ejemplo, un conejo que come zanahorias, o las larvas del cangrejo que consumen minúsculos organismos vegetales que flotan en el agua. Los herbívoros son devorados por los carnívoros y los carnívoros se comen unos a otros. Al conejo se lo come el zorro y el zorro puede ser devorado por un puma o tal vez por un león. En el mar también se da este fenómeno. Las larvas de los cangrejos son devoradas por las sardinas y luego las sardinas son devoradas por los atunes, que son peces de mayor tamaño. Los humanos, nosotros, dependemos directa o indirectamente de las plantas para poder alimentarnos. Si comemos carne animal, esta procede de un animal que se ha alimentado de la hierba. Cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente por las plantas. De las plantas obtenemos cereales muy importantes como el trigo, que es el alimento más importante de nuestro mundo occidental. Obtenemos el maíz, que es la base de la alimentación de muchos lugares de América, y el arroz, que es la primera especie alimenticia del continente Asia. Así, cuando el ecosistema ha llegado a su clímax, la diversidad de plantas será mayor y también será mayor la posibilidad de tener alimentos diversos. Eso hará que también haya diversidad de especies animales. Esta diversidad de especies animales, al comer diversos tipos de plantas, llevarán en sus estómagos las semillas y las dispersarán a diferentes lugares. Así se extenderá la diversidad de las plantas. En la diversidad de los ecosistemas habrá también diversidad de plantas. Las plantas, juntos con otros factores, dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Veamos dos de los más importantes factores. Las plantas con flores. Estas son muy importantes para producir la diversidad, porque mediante la polinización y posterior fecundación de las mismas, a través de agentes polinizadores como aves o insectos, aseguran que la especie no desaparezca. Gracias a esta forma de reproducción, el polen viaja muy lejos con los animales que lo transportan y fecunda flores de otras variedades en otros lugares muy lejanos, produciendo así nuevas variedades de plantas. Este proceso se va diversificando y genera variedad tras variedad de plantas que van creciendo y multiplicándose. Esta gran variedad de plantas también depende del ambiente. Es así que, por ejemplo, conforme se retiran los hielos de las montañas, se va produciendo la sucesión. La montaña se va poblando de diferentes especies, primero vegetales y luego animales. Las plantas se convierten en especies endémicas en las diferentes altitudes, es decir, que las plantas pueblan un gran territorio.
Por supuesto que estos procesos no ocurren en cortos periodos de tiempo, no, no, no. Requiere cientos y hasta miles de años. De este modo, al tener los ecosistemas las características diferentes como altitud, cantidad de lluvias, temperaturas, composición del suelo, será posible que existan diferentes especies en cada ecosistema. Y a mayor cantidad y variedad de ecorregiones, habrá mayor diversidad de plantas. Una ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, el mismo tipo de suelos, las mismas condiciones de humedad y la misma flora y fauna. En el Perú, tras varios intentos clasificatorios, se ha propuesto una última que comprende 15 ecorregiones. Si hasta el año pasado estudiamos 8 ecorregiones y anteriormente 3, ahora se propone una clasificación de 15 ecorregiones. Estas ecorregiones se han identificado especies de plantas que crecen solo en ese lugar, por lo que son denominadas endémicas. Actualmente se han identificado 36 géneros de plantas o grupos de especies endémicos en el Perú. Hasta hace poco eran 37, pero una especie ha sido identificada también en Bolivia, por lo que ya no se puede asegurar que esa especie sea propia del Perú. Dentro de una región geográfica pueden haber más de una ecorregión. Ello depende de las altitudes que existan en la región geográfica. Por ejemplo, las altitudes son un criterio muy importante para identificar las ecorregiones, de modo que en tu región geográfica pueden haber una gran variedad de especies de plantas y tal vez muchas de ellas sean endémicas. El tener una determinada ecorregión con características diferentes a las demás hace que la flora y fauna existente allí también sea diversa, además de ser distinta de las otras ecorregiones. Aquí están las fuentes de información obtenidas para estos textos, están los autores y están dónde han sido citados estos autores. Pon pausa al video y léelo porque más adelante necesitaremos esta información. Sigamos. Por consiguiente, la existencia de 15 ecorregiones identificadas en el Perú nos convierte en un país ecodiverso, porque 15 es un número muy superior al número de ecorregiones existentes en la mayoría de otros países. Esta diversidad de climas, suelos y humedad, fauna, flora, etc., hace que la diversidad de plantas sea muy grande entre una ecorregión y otra. Y eso hace que la diversidad en general en nuestro país sea inmensa. Este es el motivo por el que estamos comprendidos entre los 10 países con mayor diversidad de todo el planeta. El Perú está muy bendecido por la riqueza de la flora y fauna que poseemos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque puede acabarse. Si permitimos que se atente contra la biodiversidad, cuando destruyen sistemáticamente los ecosistemas para albergar a más personas, cuando hay actividad informal que desprecia el ambiente y no nos detenemos a pensar que talar indiscriminadamente los árboles, contaminar las fuentes de agua, etc., es destruir las plantas y los árboles, y con ello a sus pobladores inmediatos como aves e insectos, y a los mediatos como los peces, mamíferos y nosotros mismos, y con ello destruir nuestras posibilidades de tener una población con mejores condiciones de vida, por la infinidad de posibilidades que brinda un ambiente cuando es diverso. Hay que tener conciencia ecológica para cuidar la casa donde vivimos. Ahora que ya tienes más ideas sobre las características del ecosistema y cómo se relacionan con la diversidad de las plantas, seguiremos aprendiendo. Ya tienes más herramientas para poder contestar nuestra pregunta de investigación.
¿Qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas? Hemos visto el clima, el suelo, etc. Escribe ya las respuestas y recuerda los argumentos con los cuales sustentarás esta respuesta. Vamos a analizar la confiabilidad del material que hemos leído. Emplearemos la siguiente lista de cotejo y pondremos un check si cumple con los criterios. ¿Recuerdas que te comenté observar detenidamente las fuentes de información y los autores citados? Vamos a ver uno de los autores. Vamos a aplicar el criterio de confiabilidad a uno de los autores, al autor Howard T. Odum. La fuente de información está citada de libros. Uno de ellos es Tipos de ecosistema. Vamos a ver la identificación del autor. ¿Es una persona, es un equipo, es una entidad? Es una persona y la entidad a la que pertenece es una universidad. El profesor es biólogo y su ocupación es ecólogo. Howard T. Odum es citado 2 veces en los libros. Ahora que realizaste la actividad que te hemos propuesto de investigar a través del texto, estamos seguros de que aprendiste algo muy importante. Si es así, esperaremos que te sirva para formarte ideas más claras acerca de la relación que hay entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas, y de qué depende para que exista esta diversidad de plantas en algún lugar. Selecciona lo que creas importante de tu trabajo y anota lo que presentarás a tus familias. Por ejemplo, puedes presentar la pregunta de investigación y el trabajo de investigación que has realizado. Para encontrar estas relaciones entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas. También es importante que investigues más acerca de la nueva clasificación de las ecorregiones. Llegó el momento de la autoevaluación. ¿Comprendiste que el ecosistema es un conjunto de organismos en una comunidad y en un entorno? Si lo lograste, te pondrás check y si no, ¿qué es lo que te falta para lograr este criterio? ¿Comprendiste que gracias a la sucesión, el ecosistema se va poblando de diversidad de plantas y animales hasta llegar a su máximo desarrollo o clímax? ¿Comprendiste que las plantas son importantes porque cambiaron la atmósfera de la Tierra, proporcionándole oxígeno? Explicaste que las plantas con flores producen la diversidad gracias a que las aves e insectos llevan el polen lejos de la planta y fecundan flores de diferentes variedades. Recuerda que estos criterios están basados en las ideas, fuerzas o ideas importantes en el texto. Explica a tu familia la importancia de las plantas, que éstas hacen que generen ecosistemas y también explícales del proceso de la sucesión. Explícale que tenemos una gran diversidad de plantas y cómo las aves, las mariposas, las abejas son tan importantes para que exista la diversidad. Para mañana deberás conseguir 2 plantas herbáceas denominadas hierbas, 2 iguales, que pueden ser romero, huacatay, manzanilla, salvia, etcétera, o decorativas como el falso bambú, la drácena o la dracaena, denominada planta de la suerte, o cualquier otro. Recuerda que deben tener las raíces. Una planta muy común que puedes conseguir con sus raíces es el culantro. También puedes conseguir el culantro.
Recuerda nuestras metas, analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de plantas. ¿Lograste la meta? Explícalo brevemente. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? Recuerda que la investigación tiene varias fases. La primera es elaborar un listado de acciones, elaborar las fuentes de información, etc. ¿Qué fue lo que te permitió a ti construir tus conclusiones respecto a nuestra pregunta de investigación y a nuestra meta? ¿Por qué? Comenta con tus familiares tus respuestas. ¿Y qué aprendimos hoy? Aprendimos que la diversidad de ecosistemas con características diferentes en clima, tipo de suelo, condiciones de humedad y otras son la causa de la gran diversidad en el Perú. Organiza los apuntes respecto a las preguntas de investigación, a tus hipótesis, a tus planes de investigación, a la información de la lectura que te llamó la atención y a tus conclusiones. Serán de mucha utilidad para las próximas actividades de la semana. Al revisarlos podrás lograr evaluar tus logros y tus dificultades. Recuerda que para el día de mañana necesitamos plantitas herbáceas con raíz. En tu cuaderno de ciencia y tecnología escribirás el encabezado, el título y, muy importante, escribir el propósito. Eso es lo que guía nuestra actividad del día de hoy. Debes entender claro cuál es el propósito y las acciones que realizaste para cumplirlo. Luego, nuestra pregunta de indagación, los nuevos saberes aprendidos y la ilustración del tema. Muy importante tener la ilustración del tema porque en un vistazo rápido a nuestro cuaderno sabremos de qué trata la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada, mis queridos estudiantes. Nos vemos en la próxima sesión. Recuerda conseguir las 2 plantas herbáceas para mañana.